a todos y bienvenidos al canal de Minimipel, vuestro canal de juegos de mesa. Y hoy venimos con las novedades de Mindbug, que nos trae David a las tiendas. Mindbug, más allá evolución y más allá eternidad. Estas cajas que son expansiones y son nuevos juegos de Mindbug independientes. Traen todo lo necesario para jugar, de la misma manera que lo traía la primera caja que nos presentó David en español, la primera caja que pudimos ver. Traen todo lo necesario, pero también son expansiones porque se pueden combinar las cartas y así tener más variabilidad en las partidas. Pues también, si lo prefieres, pues puedes jugar cada caja de forma independiente. Porque además de añadir, lógicamente, nuevas cartas para nuestras partidas, también añade nuevas habilidades y nuevas formas de juego cada una de las cajas. No vamos a explicar cómo se juega a Mindbug, para ello te vamos a remitir con un enlace que os dejaremos en la descripción del vídeo al momento en el que explicamos el tutorial, todo el contenido y el tutorial de cómo se juega a Mindbug, todas las reglas generales, el conocimiento básico del juego y por tanto remitimos a ese vídeo para que veáis, entendáis y podáis aprender cómo se juega a este entretenido juego de enfrentamiento de cartas para dos jugadores. Lo básico, sabéis que no es un juego de construcción de mazo. Ahora vamos a tener un montón de cartas entre las tres cajas, pero los jugadores parten con un número de cartas y son solo esas cartas las que van a utilizar en la partida. Y por lo tanto, en cada una de las partidas se utilizan muy poquitas cartas en comparación con todo el material que ya tenemos. La variabilidad está garantizada y las combinaciones ahora mismo con estas tres cajas son muy altas. Para aquellos que nos gusta Mindbug, estas nuevas cajas, bueno, pues las estábamos esperando con ganas porque el juego está muy bien, es muy divertido, muy entretenido, muy rápido. Se pueden jugar varias partidas, es muy fácil de explicar, es muy fácil de aprender. Es cierto que cuando tienes experiencia sabes ya algunos truquitos y puedes pillar a un novato un poco despistado, pero como os digo, es fácil de aprender. De hecho, en las cajas, si no recuerdo mal, sí, efectivamente, se marca la edad a partir de 8 años. Es decir, los niños más pequeños podrían jugar entre sí y ya los adolescentes pueden jugar con los adultos sin ningún problema. También podemos acompañar a los más pequeños en las partidas, pero bueno, siendo conscientes de que un niño de 8 años, bueno, nos puede sorprender un niño de 8 años. Además, recordar que también David nos fue aportando más material en una expansión, mini expansión, un poquito ya más grande, este primer contacto con nuevas criaturas, ya os la presentamos también en su día, que es muy recomendable, está muy chula, ocupa muy poquito y se puede guardar en cualquiera de las cajas, tengáis la caja que tengáis, esta pequeña expansión tiene sitio perfectamente en cualquiera de las cajas y también lo tiene pues este pequeño pack promocional que también David distribuyó en su momento y que también os presentamos en su día en las redes sociales. Así que bueno, vamos a conocer los detalles y lo que aporta cada una de estas nuevas expansiones autojugables y combinables con el juego básico, con el juego original, con el juego inicial. Ahora ya tenéis un montón de posibilidades para disfrutar de Mindbug. Vamos a conocer las peculiaridades de cada una de estas cajas. Bueno, lo primero, ver los elementos, las cuestiones generales de cada una de estas cajas. Vamos a verlo. Os avanzo. Lo que han hecho es aportar el mismo reglamento, exactamente el mismo reglamento en las dos cajas. Es el mismo reglamento de la caja base, pero incorpora las novedades de las dos expansiones. Es decir, el reglamento de Más Allá Evolución incorpora las novedades de evolución e incorpora las novedades de eternidad. Bueno, son idénticos pero ampliados respecto al manual base. Tienen sus contadores de vida con, bueno, las ilustraciones de los nuevos Mindbug. Vienen evidentemente los elementos para poder unir estos contadores de vida y luego una cuestión muy interesante que traen las dos cajas. Somos dos jugadores, un juego de enfrentamiento para dos jugadores y vienen las cartas de referencia. Esto no lo traía la primera caja de Mindbug. Ya veis ahí que tenemos las palabras clave que se van a mantener, las que ya conocíamos, las palabras de activación, se van a mantener también todo lo que ya conocíamos, y luego vienen las novedades. Para la expansión de evolución aparece la opción de activar
Ahora, cuando tenemos una criatura en juego, podemos activar el efecto de esa criatura en lugar de jugar una carta o de atacar con una criatura. Por lo tanto, introduce evolución una nueva opción. Podremos jugar una carta, podemos atacar con una criatura y también podremos activar una criatura que ya esté en juego. También en la expansión evolución lo que vamos a poder hacer es evolucionar una criatura. Vamos a tener una serie de criaturas que os vamos a mostrar en esta expansión más allá de evolución, que tendrán 3 niveles, 3 estados. El estado básico, la primera evolución y la segunda evolución. Esas criaturas van a ir mejorando con esas evoluciones. Eso sí, tener en cuenta, por si luego me olvido de comentarlo, que si en algún momento la criatura se descarta, iría al descarte con la forma más básica de las 3 posibilidades, es decir, la forma inicial. No iría al descarte con la segunda o con la tercera evolución. Y después, en lo que es la expansión de Más Allá Eternidad, vamos a tener 2 cuestiones interesantes, que va a ser, podemos utilizar las cartas en la pila de descartes, nos van a aportar en Más Allá Eternidad habilidades desde la pila de descartes, los efectos de algunas cartas van a estar en juego mientras están en la pila de descartes, ahí su efecto estará activo, esta es una de las novedades de Más Allá de Eternidad, y además, también en esta expansión vamos a poder potenciar algunas criaturas. Va a haber 2 formas para potenciar las criaturas. Se va a poder potenciar la misma criatura que estamos jugando, la podremos potenciar colocando debajo de ella cartas de la pila de descartes. ¿Cuántas cartas? Pues nos lo indicará la propia carta que vamos a potenciar. Tomaremos cartas de cualquier descarte, la colocaremos debajo, cada carta colocada será un punto más de poder, así potenciaremos esa criatura. Y además también habrá otras cartas potenciadoras que lo que harán será permitirnos potenciar cualquier criatura. Y será el funcionamiento similar, pero en lugar de tener que colocar las cartas debajo de la criatura que estamos jugando, podremos colocarlas debajo de cualquier otra criatura y así potenciar criaturas diferentes. Vamos, por lo tanto, a ver algunas cartas. Ya os presento también cómo son las cartas de Mindbook, 2 de cada una, como es habitual, para que veáis los nuevos diseños. Y también vamos a ver las nuevas cartas y también algunas habilidades y esa palabra de activación, activar, que os explicaba anteriormente. La tijereta asesina. Hay 2 copias de esta carta. Sigilo es su palabra clave. Cuando la juegas puedes descartar una carta y si lo haces, derrota una criatura. También tenemos el Shinobi-Spin. El Shinobi-Spin también hay 2 copias de esta carta, tiene palabra clave sigilo, y mientras no tengas Mindbugs, esta criatura tiene más 5 de poder. Solo hay una copia del Chimparrobot descarado, que os voy a enseñar ahora, que tiene de palabra clave cacería, y que al jugarla el oponente descarta una carta por cada criatura que controle. Una carta interesante. 2 copias hay del pez globomba, que tiene la palabra clave veneno, y que cuando es derrotada, derrota a todas las criaturas enemigas con 8 de poder o más. Nada despreciable esa carta. Otra carta única de Chimparrobot, en este caso Chimparrobot alegre, con palabra clave de cacería, que nos indica que mientras haya 3 o más criaturas enemigas, esta criatura tiene más 5 de poder, y ya tiene 5 de base, o sea que también es una carta interesante. 2 copias hay en este Mindbug Más Allá de Evolución del entrenador Panda. Mientras tengas exactamente otra criatura aliada, solo una, esta criatura tiene más 3 de poder y frenesí para esos momentos de apuro de la partida. También hay 2 copias de El Ganserrucho, que tiene palabra clave dureza y cuando combate, la criatura con el poder más alto es derrotada, en lugar de que fuera la del poder más bajo. Solo hay una copia, una carta del Dr. Orangutan, que al jugarla puedes perder un punto de vida y si lo haces, devuelve todas las criaturas enemigas a la mano del oponente. Esa puede ser una jugada interesante. Una copia también hay, solo una del Zorro Sensei, que tiene palabra clave, que tiene la acción, la habilidad de que el resto de criaturas aliadas tienen sigilo. Ya sabéis, esa
propiedad de las criaturas, que a todo lo que tengan añadirles sigilo, porque sabéis que las cartas de sigilo solo pueden ser bloqueadas por otras criaturas que también tengan esa palabra clave de sigilo. Las cartas de Chimparrobot, como vemos, son copias únicas, no hay doble copia de estas cartas. Y ahora tenemos el Chimparrobot Risitas, que tiene palabra clave cacería y que al jugarla el oponente pierde un punto de vida por cada Mindbug que tenga. Es bastante interesante. Y también hay una copia solamente del Experimento, con palabra clave veneno, y que al jugarla el oponente toma el control de esta criatura, de esta carta. A cambio, tú tomas el control de una criatura enemiga, o sea que puede ser una opción para hacer un intercambio y, por ejemplo, en el caso de que te hayas quedado sin Mindbugs porque ya los hayas utilizado. El Cuernosable también tiene solo una copia, 7 de poder, y con la palabra derrotada, cuando es derrotada, el oponente va a descartar 3 cartas. Le puedes fastidiar también sus planes bastante con el Cuernosable. El G-Tiburón, que tiene la palabra clave de frenesí, las criaturas enemigas con sigilo no pueden atacar y o bloquear. De esa sí que hay 2 copias, igual que del Luchador Meloso, que cuando es derrotada ganas 2 puntos de vida, y eso en algún momento de la partida puede resultar bastante interesante. También tenemos 2 copias del Dragón Posada, tiene un poder no muy alto de 3, palabra clave dureza, pero aquí vemos la opción de activar. En lugar de jugar una criatura o en lugar de atacar con una criatura, podemos utilizar la habilidad de activar de estas nuevas cartas. En este caso, si la activas, si controlas menos criaturas que tu oponente, el oponente pierde un punto de vida. Eso es bastante interesante. También podrás activar el ave incendiaria, que tiene 6 de poder. Y si la activas, derrotas a una criatura enemiga con 7 de poder o más. Así que mientras tengas esa carta en juego, pues ya sabes lo que tienes a tu disposición. Y también hay una única copia del Pulpocóptero, que también tiene esta nueva palabra de activación, que antes ya había atacar, había derrotada. Bueno, pues ahora también, bueno, ya había jugar, lógicamente, la palabra de jugar. Ahora se añade activar y el Pulpocóptero, con la palabra de activar, derrota a esta criatura, pero tomas el control de una criatura enemiga. Por lo tanto, ya hemos visto un montón de criaturas. En total, esta caja presenta 30 criaturas diferentes, 30 nuevas criaturas híbridas, y de alguna de ellas tenemos más de una copia. Para contar esas 30 criaturas híbridas diferentes que aporta esta nueva expansión, solo cuento una carta de aquellas criaturas que pueden evolucionar. Y las criaturas que pueden evolucionar tienen 3 cartas, pueden evolucionar 3 veces. Así, por ejemplo, tenemos esta Dama de las Nubes, que también tiene la nueva palabra de activación, activar. Cuando la activas, derrotas a una criatura enemiga con 4 de poder o menos, evoluciona a Princesa Tifón. Ya veis, tendríais la Dama de las Nubes, que luego podría evolucionar a Princesa Tifón, y cuando tenemos la nueva evolución, entonces volteamos la carta y tenemos a la Reina del Trueno. Ya decíamos que cuando estas cartas son descartadas, siempre se descartarían con la primera versión de la carta, nunca irían a los descartes con alguna de las versiones evolucionadas. Como veis, además, estas evoluciones tienen la palabra activar en la primera y segunda evolución, la palabra atacar en la última de las evoluciones. Lo mismo pasa con el Renacuajo Curioso. El Renacuajo Curioso tiene la palabra clave veneno, al activarla ganas un punto de vida, puedes evolucionar a Rana Profeta. La Rana Profeta tiene veneno y dureza como palabras clave, al activarlas también ganarías un punto de vida y puede evolucionar al Devorador de Mundos. Y el Devorador de Mundos, bueno, pues ya tiene veneno, dureza y la palabra de activación atacar. Ya veis que además van evolucionando también en cuanto al poder de las cartas. Ya veis la primera, pasaría de 4 a 6 y de 6 a 9 en el poder. Esta que vimos ahora pasaría de 1 a 3 y de 3 a 8. Por lo tanto vamos consiguiendo esas evoluciones. El Pingüino Recluta, en su primera evolución, en su primer estado, tiene la palabra activar, el oponente descarta una carta y evoluciona a Pingüino Veterano. Ya veis, poder 3. Al avanzar a Pingüino Veterano tendríamos la palabra clave dureza y con la palabra de activación activar, el oponente descarta una carta y evoluciona a Glaciar Fortificado. Pasamos a poder 5 y como Glaciar Fortificado pasamos a poder 10. Tiene palabra clave dureza y la palabra de activación atacar.
pues nos dice que el oponente descarta su mano y su mazo de robo. O sea que es una carta bastante fuerte. El brote silvestre es otra carta que puede evolucionar, esta criatura, con la palabra de activación activar. Juega una carta de tu pila de descartes y evoluciona a gran raíz. Cuando evolucionas a gran raíz, pasas de poder 1 a poder 4 y tiene la palabra de activación activar, que te permite jugar una carta de tu pila de descartes y evolucionar a maestro roble. Aquí la tenemos. Y cuando evolucionas a maestro roble, pasas de poder 4 a 7 y ya tienes esta habilidad. El resto de criaturas aliadas tienen más 5 de poder. En cuanto a los Mindbook que tiene esta caja, el diseño, pues tenemos el Capitán Tentáculos, ya veis, para uno de los jugadores, y Comandante Octavia. Aquí tenemos a los Mindbook de esta caja. Vamos a ir repasando poco a poco algunas de las criaturas. Por ejemplo, tenemos esta horda de zombie hormigas, que tiene dureza. Y con la palabra atacar, lo que va a hacer es que puedes potenciar esta criatura con 2 cartas. Era lo que os decíamos antes. Ahora tiene la palabra de activación atacar. Bueno, pues podríamos colocar 2 cartas debajo de esta criatura, que se tomarían de cualquier pila de descartes, y bueno, pues así actuaría esta horda de zombie hormigas, que además tiene un poder interesante. Hay 2 copias de esta carta. Una sola copia hay de la avispa asesina bendita, con poder 5, tiene palabra clave cacería, pero ya tiene una curiosidad para activarse desde la pila de descartes. Cuando tu oponente pierde vida, pierde 2 puntos de vida adicionales. Esto ocurre cuando esta carta está en la pila de descartes, tiene ese poder que puedes activar desde la pila de descartes. Hay 2 copias del Pegaso Real, que tiene palabra clave sigilo, y cuando esta carta va a tu pila de descartes desde cualquier lugar, ganas 1 punto de vida, o sea, bastante interesante también. Hay una sola copia del Maestro Spin, que tiene palabra clave veneno, y que lo que hace es añadir la palabra clave veneno para las otras criaturas aliadas con las que cuentes, o sea que es una carta bastante interesante. Hay 2 copias del Manipulador de Almas, tiene la palabra clave dureza, y con la palabra de activación, ya sea jugar o atacar, puedes potenciar una criatura con una carta o devuelves a tu mano una carta potenciadora. Es bastante interesante esta carta. También es interesante cualquiera de las 2 copias de la Salamandra Piromante. Con la palabra de activación jugar, puedes potenciar una criatura con una carta y derrota exactamente 2 criaturas de igual poder. O sea que no es una tontería esta carta. El Hidrociervo tiene poder 8, un nivel de poder 8, y con la palabra jugar ganas 1 punto de vida, cuestión bastante interesante en este juego, y además puedes potenciar una criatura con una carta. Solo hay una copia del Rocafante, que tiene palabra clave dureza, y cuando esta carta va a tu pila de descartes desde cualquier lugar, el oponente tiene que descartar una carta. Sí que hay 2 copias del Su Santidad Siseante, tiene ahí un montón de S's. Tiene las palabras claves frenzy y veneno, y al jugarla puedes potenciar una o más criaturas con 4 cartas en total. Eso te permite repartir esas 4 cartas y potenciar diferentes criaturas, no solo una. Por eso es una carta también bastante interesante. El Conejo Berserker sí que hay 2 copias con palabra clave frenesí y dureza, y mientras tu pila de descartes está vacía, porque claro, decimos, bueno, hay cartas que tienen poder, se activan en la pila de descartes. Bueno, y mientras no tengo cartas en la pila de descartes, pues está el Conejo Berserker, con su poder 6, su fuerza 6. Mientras tu pila de descartes está vacía, esta criatura tiene más 4 de poder, o sea que se pone en poder 10. No es ninguna tontería. El Ciervo Flamígero, también hay 2 copias. Cuando es derrotada, tu oponente pierde 1 punto de vida, que es bastante interesante, o sea, le devuelves, te derrota, pues tú le quitas 1 punto de vida, y además puedes potenciar una criatura con una carta. También hay 2 copias de la Dracocabra, en este Mindbook Más Allá Eternidad. Tiene 2 palabras de activación, jugar y atacar, y en cualquiera de estos 2 casos puedes potenciar una criatura con una carta o derrotas una criatura potenciada. Bueno, también interesante. 2 cartas hay también de Madame Mística, poder bajo, de 2, pero cuando es derrotada elige una palabra clave. Derrota todas las criaturas enemigas que tengan esa palabra clave. Acá ya no parece tan débil esta Madame Mística.
Solo hay una carta del Lémur espectral, que tiene la palabra clave sigilo, y cuando es derrotada tomas el control de una criatura con poder 9 o más. Ahí lo dejo. Del Hippocampus Rex sí que hay 2 cartas. Tiene la palabra clave cacería, y al atacar puedes potenciar esta criatura con una carta, así que llegaría a poder 6. Poder 8 tiene cualquiera de las 2 cartas del dragón tornado. Con la palabra de activación jugar, descarta hasta 2 cartas y por cada carta descartada de este modo, derrotas una criatura. Solo hay una copia del escarabajo escudo bendito. Ya teníamos el escarabajo escudo en la caja original, ahora el escarabajo escudo bendito. Tiene palabra clave dureza y tiene una habilidad cuando está en la pila de descarte. Las criaturas aliadas van a tener +1 de poder gracias al escarabajo escudo bendito. Solo hay una copia de la ratapaloma basurera. Tiene palabra clave sigilo, la palabra de activación atacar, y ahí en ese caso puedes robar 2 cartas cualesquiera de la pila de descartes del oponente. Y esto que parece una tontería puede hacer que te traigas cartas que cuando están en el descarte activan poderes, activan habilidades. Con lo cual, la ratopaloma basurera tiene un poder pequeño, pero tiene una habilidad muy interesante porque actúa sobre el descarte. Y en este Más allá de eternidad, el descarte se vuelve muy importante. Las cartas que están en el descarte se vuelven muy importantes. Y por último, una curiosidad. Solo hay una copia de la carta Lagarto Caverna, que tiene poder 10. Y dices tú, pues una carta bastante poderosa. Además, 2 palabras clave, dureza y sigilo. Circunstancia. No puede atacar, pero también es una carta interesante. 32 criaturas híbridas diferentes tiene Más allá eternidad. 30 tenía Más allá evolución, pero en esas 30 no contaba los 2 pasos superiores de evolución en esas cartas que pueden evolucionar. Aquí 32 diferentes, en la otra 30 más esas evoluciones, y luego algunas cartas tienen doble copia. Es decir, hay cerca de 50 cartas en cada una de estas cajas de expansión. Y tienen estas cartas además unos laterales bastante chulos. Si almacenamos las cajas, las almacenemos como las almacenemos, en la posición que las almacenemos, pues vamos a contar con, bueno, pues estas ilustraciones que tienen las cajas en función de si van en vertical, si van en horizontal, o si van por un lado o si van por el otro lado de las cajas. 2 nuevas expansiones autojugables, Mindbug Más allá evolución, Mindbug Más allá eternidad, con esas nuevas características, con esas nuevas formas de juego que incorporan nuevas estrategias para nuestras partidas, que incorporan un montón de cartas, un montón de criaturas híbridas para combinar o para jugar de forma independiente. Recordad además que se fueron publicando diferentes expansiones, pequeñas expansiones, un pequeño mazo de cartas, un pequeño sobre de cartas, bueno, que completan toda esta colección, ya podemos decir, que tiene Devir con este Mindbug. Bueno, pues si tenéis cualquier duda, cualquier consulta, dejáis vuestros comentarios en este vídeo. También os animamos a que os suscribáis al canal si no estáis suscritos, que activéis la campanita en cualquier caso y que acudáis a ver el vídeo donde explicamos todo lo básico, cómo se juega a este Mindbug. Tendréis ahí el enlace en la descripción del vídeo, descripción en la que podéis también encontrar donde nos podéis localizar en las redes sociales y como siempre os agradecemos el seguimiento que está teniendo el canal de Minimipel, ya sabéis, vuestro canal de juegos de mesa. Nos vemos en próximas propuestas, gracias a todos, adiós.